Buen día, jóvenes. Vamos a pasar al objetivo B de nuestra práctica 12, filtros y acoplamiento de impedancias. Tenemos ya aquí el circuito. ¿Sí? Dice que hay que conectar el circuito de la figura 17.4. ¿Sí? Las resistencias R1 y R4 dan una impedancia de fuente igual a la resistencia de terminación de R5. Pregunta, ¿qué identifica a C1, C2 y L1 como un filtro paso alto de tipo T? Bueno, ustedes aquí lo contestan, la respuesta viene en la información preliminar. Dice, calcular la frecuencia de corte del filtro, recordar que la capacitancia total de dos condensadores eléctricos en serie que tienen el mismo valor es igual a un medio del valor de un condensador. Ok, tenemos aquí dos capacitores en serie. Para la capacitancia total en serie se usa la fórmula de el inverso de la suma de los inversos, ¿sí? Pero como son del mismo valor, ¿sí? Nosotros sabemos que es la mitad de uno de ellos, ¿sí? Esa es la capacitancia total. Entonces la que vamos a usar aquí en la fórmula pues va a ser de 0.001 microfaradios, ¿sí? Que ya serían estos dos en su capacitancia total. Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a multiplicar L por C. L es 10 milihenrios, exponente a la menos 3, por 0.001 exponente a la menos 6, porque son microfaradios, igual, le sacamos raíz cuadrada, eso lo multiplicamos por 4, por pi, igual, y luego le sacamos inversa, porque es 1 entre todo lo que acabamos de calcular, 1 entre eso que calculamos, 1 entre x. Y nos da 25.164.6. La práctica nos lo pide en kilohertz, aquí lo tenemos en hertz. Entonces recorremos el punto a la izquierda para que sean kilos, tres cifras. 25.16 kilohertz. Eso es lo que vamos a anotar aquí en esta parte de la práctica. 25.16 kilohertz. Vamos a continuar. Dice ajustar el generador AF para una salida de onda senoidal a una frecuencia de 100 kHz. Ajustar el VTBM en el rango de 0.05 volts de corriente alterna y conectarlo a través de la resistencia de salida R5. Ajustar la salida del generador AF hasta que el VTBM indique 100 mV máximo a máximo. Bueno, aquí para no perder más tiempo en las conversiones, vamos a ajustar aquí en la salida 100 milivolts RMS, ¿sí? Ya no máximo, ya no vamos a hacer las conversiones para no perder más tiempo. De todas maneras, los resultados van a ser iguales, ¿sí? Y luego dicen, medir y registrar el voltaje de entrada de pico a pico al filtro a través de R1. Vamos a ver cuánto tenemos que poner aquí en la entrada, en el generador, para que a la salida nos dé 100 milivolts, bueno, lo que indica la práctica, ¿sí? Bueno, aquí ya haciendo algunas pruebas, salió que en 201 milivolts RMS de entrada nos da a la salida 100 milivolts RMS. Entonces vamos a comprobarlo. Entre más alta es la frecuencia, más se tarda en acomodar el voltaje. Ok, aquí tenemos exactamente 100 milivolts, ¿sí? Entonces a la entrada tenemos 201 milivolts. Eso es lo que vamos a anotar aquí. El voltaje de entrada, 201 milivolts. Y siempre vamos a procurar que sea este voltaje de 201 milivolts, que no se mueva, ¿sí? Bien, entonces continuamos con la siguiente parte.
Dice repetir la medición de voltaje de salida para cada frecuencia listada en la tabla 17.2. Asegúrese de ajustar el voltaje de entrada al valor de 2F antes de hacer cada medición, o sea, los 201 milivolts. Marcar los valores registrados en la tabla 17.2 en la gráfica. Bueno, esto ya es después. Vamos a completar primero nuestra tabla. ¿Sí? Aquí tenemos ya los 100 kHz del generador de entrada y nos da 100 milivolts a la salida. ¿Sí? Bueno, recuerden que aquí ya no vamos a usar, nos vamos a olvidar de que es máximo a máximo, van a ser milivolts RMS, ¿sí? Para no perder tiempo en las conversiones. Ahora vamos a cambiar la frecuencia a 90 kHz. Bueno, aquí se nos movió seno 10 kilos, RMS era 201 mili. Ok. Nuevamente. Aquí 90 kilos. Vamos a correr la simulación. Vamos a esperar a que se estabilice el voltaje para anotarlo en la tabla. Muy bien, ya llegó a 201. Aquí la salida sigue siendo 100 milivolts. ¿Sí? Lo anotamos aquí en 90, en la frecuencia de 90 kHz, igual 100 milivolts. Ahora bajamos la frecuencia a 80 kHz. Corremos la simulación. Esperamos a que se estabilice. Y nuevamente nos da 100 milivolts a la salida. Aquí anotamos 100. Bajamos la frecuencia a 70 kHz. 70 kilos. Corremos la simulación. Cada vez se va a ir estabilizando más rápido el voltaje porque estamos disminuyendo la frecuencia. Ok, ahora vamos a tener 99.9, no, 100, sí llegó a 100. Entonces en 70 nuevamente ponemos 100 milivolts. Bajamos la frecuencia a 60 kHz. Ok. Vamos a ver si nos sigue dando 100. Bajó un poquito. Aquí sigue subiendo. Vamos a esperar un momento más. Parece que hasta ahí llegó ahora sí. 99.8 milivolts. Aquí en 60 kHz, 99.8 es lo que vamos a anotar aquí en la tabla. Continuamos, seguimos bajando la frecuencia. Ahora 50 kHz. Vamos a ver cuánto nos dan. Empieza a bajar de muy poquito en poquito el voltaje. Ahora nos da 99 milivolts. Lo anotamos aquí en este renglón a 50 kHz. 99 milivolts. Vamos a bajar la frecuencia a 40 kHz.
nos bajó más. 96.4 milivolts sería aquí en la frecuencia de 40 kHz. Bajamos la frecuencia a 30 kHz. Nos bajó aún más el voltaje a 85.3 milivolts, aquí en 30 kHz. 85.3 milivolts. Vamos ahora a bajar a 20 kHz. Nos da 45.9 milivolts, aquí lo anotamos. Y por último, 10 kHz. Nos da 6.74 milivolts, aquí los anotamos. Entonces fue bajando el voltaje. Bueno, aquí en nuestra práctica nos dice marcar los valores registrados en la tabla 17.2 en la gráfica de la figura 17.5. Dibujar una curva suave a través de los puntos graficados. Vamos a ver dónde está esa, donde vamos a graficar. Aquí está, ¿sí? Entonces, aquí a 100 kHz nos dio 100 milivolts, aquí están los milivolts, ¿sí? En 90 también nos dio 100 milivolts, ponemos un puntito. En 80 también nos dio 100 milivolts. Así sucesivamente vamos a ir poniendo puntitos donde corresponde a cada frecuencia y a cada voltaje, ¿sí? De tal manera que nos va a quedar una señal, ¿sí? Aquí plana y luego poco a poco va a ir bajando, bajando, bajando hasta por aquí en el 10 va a quedar muy abajo, ¿sí? Hasta llegar a 0. Ok, vamos a regresar al procedimiento a ver qué más dicen. Dice calcular el punto de voltaje de 3 decibelios para su filtro paso alto. Ese punto de 3 decibelios se obtiene al multiplicar 0.707 por el voltaje de salida máximo. El voltaje de salida máximo fueron los 100 milivolts. 100 milivolts por 0.707 nos da 70.7, ¿sí? Es lo que vamos a anotar aquí. Y luego dice señalar el punto de 3 decibelios en la curva de la figura 17.5. Trazar una línea vertical desde el punto de 3 decibelios hasta encontrar la escala de frecuencias. Registrar la frecuencia de corte del filtro. Bueno, estos 70.7 milivolts los vamos a ubicar aquí donde corresponda. Ustedes le miden bien, ¿sí? Donde pueda quedar el 70.7, tal vez por aquí abajo. Trazan una línea horizontal hasta que choque con la curva, ¿sí? con la gráfica que ya hicimos. En donde choque, de ahí trazamos una línea hacia abajo, ¿sí? Y en donde marque abajo, eso vamos a anotar aquí en la frecuencia de corte, ¿sí? Esa va a ser. Y luego dice comparar los valores calculado y medido de frecuencias de corte para el filtro de paso alto. El cálculo fue de 25.16 kHz. Aquí pues debe de andar alrededor entre 20 y 30 kHz. Si dibujamos bien nuestra gráfica, sí va a ser muy, muy similar. Van a coincidir o van a concordar estos valores, ¿sí? Dice indicar si el filtro paso alto efectivamente atenúa las frecuencias bajas por debajo del punto de 3 decibelios y pasa las frecuencias altas por arriba de este punto. Bueno, aquí ustedes contestan si sí o si no.
reducir la salida del generador a 0 y bueno, ahí terminamos nuestro objetivo B.